Pues esta semana nosotras no somos futboleras, pero nos hemos sumergido... ¿Cómo que no? ¿Tú eres futbolera? Yo soy el Barça de toda la vida. Madre mía. Bueno, brindamos por ti, Roberto Enríquez. Gracias. Que vienes a presentar la segunda temporada de Todo por el Juego. Una serie de fútbol, que en realidad... ¿Fútbol? Si es que es como House of Cards, pero esto claro, es así. ¿pero qué te crees que es la Liga Española? ¿No? No sabría decirte, no estoy tan puesto. Bueno, parece ser que cuando estábamos rodando saltaron ahí unos escándalos que se parecían bastante a lo que estábamos haciendo, ¿no? Saltó un escándalo en mi pueblo, por eso... En tu pueblo fue. Sí. Bueno, estaba basado... Pepa. Fue en su pueblo. Pero bueno, es que los de Elda hacen moros y cristianos, hacen unas cosas, o sea, es un mundo curioso, ¿no? En fin, no vamos a meternos en más charcos. Hablamos de la serie. Sí, que es verdad que es un thriller que toca pues el peso de la ficción, pero también toda la parte política y digamos de corrupción que hay en que está escrita por Tebas. Por Tebas. O sea, que mejor que él no lo sabe nadie. Sí, bueno, esto está basada en una novela que escribió Tebas y otro señor que me disculpe. Y entonces el título original es El fútbol no es así, y debajo tenía otro título que era Pero podría llegar a serlo. O sea que aunque no estemos hablando de, aunque él creo que no hablaba de nadie en concreto, hablaba de casos que eran que conocía y que eran, vamos, que luego han saltado a la luz y en tu pueblo. Sí. El Dense, ¿no? Entonces sí que yo creo que algo debe haber. De todas formas, creo que es un material de ficción maravilloso el fútbol, porque por un lado tiene toda esta pasión que desata en la gente, que es más que una religión, ¿no? Y por el otro lado tiene todo ese porrón de millones que están en juego. Entonces es fácil intuir que no todo es limpio ahí, que si debajo de la alfombra debe haber bastante porquería, ¿no? Sí, porque en la primera temporada tú empezabas como un hombre idealista y luego aquí solamente hemos visto un par de capítulos, pero ya evolucionas hacia el mal, o sea, te ambientas y me parece que es interesante la parte de la provincia, ¿no? Porque no es un Real Madrid o un Barça, que no sé si son corruptos porque no lo ignoro, pero bueno, ahí se mezcla no me hagas hablar. Política, rollo inmobiliario, y tiene es como un micro, claro, ese sabor a provincias, tremendo, que tú que eres medio leonés, medio de, bueno, todos somos de provincias, medio Valladolid. ¿Cómo ves la autenticidad? Yo creo que está muy bien. Además, o sea, aunque no retratemos exactamente León, un leonés dirá, pues está calle, no, es de mi ciudad. Pero yo creo que sí se retrata eso, lo que significa una ciudad de provincias, que podría ser León, podría ser cualquier otra, una ciudad de provincias cualquiera, ¿no? Porque lo interesante es que esto ocurre en un equipo de segunda división, un equipo de provincias, ¿no? Con no tanto protagonismo, y eso ocurre en la primera temporada hasta que sube a primera, ¿no? Entonces, esa subida a primera también es una subida a primera en cuanto a corrupción. Entonces, para esta trama, yo creo que un escenario como de un perfil bajo, pues era mucho más interesante que si se ubica la acción en Madrid, en Barcelona, no sé. Entonces, yo es lo veo... que ahí hubieras tenido que hacer de Messi y hubiera sido más complicado. Bueno, yo hago el presidente. ¿No? O sea, que tendría que haber hecho de Cerezo o de alguno de estos. Sí, ¿no? Eres muy joven para ser presidente del fútbol, ¿no? Y háblanos de las escenas que para los futboleros es lo más impresionante quizá de la serie, va a ser cuando vean, la primera lo vimos, nos contabas la diferencia de los campos y los estadios en los que habéis rodado la serie. Claro, es que, bueno, tuvimos la suerte de que Enrique Cerezo nos cedió esos espacios tan maravillosos que de otra manera o si no la serie hubiera tenido que irse a otros lugares. Enrique Cerezo. Presidente. Pepa siempre le llama presidente. Parece que presidente de Jeda, ¿no? Y del... Es el superpresidente. Y creo que también es presidente de su comunidad, de vecinos. Bueno, pues tuvimos la suerte de que primero nos cedió el Vicente Calderón antes de su demolición, o antes de que dejaran de hacer actividades allí, y luego el Wanda. Entonces el equipo, el Deportivo Leones, está en segunda división. Hay toda una trama que es de movimientos inmobiliarios, con la nueva construcción del estadio, donde obviamente pues ahí se reparten los beneficios, ¿no? Entonces era importante como estar en un estadio más bajo para luego subir a uno de primera división, donde habían echado el resto.
Y luego hay una parte muy interesante que, lógicamente, es el componente internacional del fútbol, es el viaje a Argentina, ¿no? Que también retrata cómo se traen los chavales, cómo los chavales se corrompen, aparecen los rusos. O sea, esta es una serie con vocación latinoamericana. O sea, ¿cómo ha funcionado en Latinoamérica? Eso es lo más impresionante. Te comentaba antes de estar aquí bebiendo. Es que Iñaki Gabilondo dice que no se puede hablar antes de las entrevistas. Porque luego se pisa todo, efectivamente. Sí, tú prohíbele a esta hablar. Ya, está muy bien, así vamos haciendo. ¿Qué te estaba contando antes de la...? Latinoamérica. Ah, sí, Latinoamérica, que al principio le decíamos al Calparsoro, pero bueno, ¿se va a ver la serie en España? No se va a ver en España, estábamos todos preocupados, ¿no? Porque... El barrio húmedo, por rodáis, es León y no saquéis... Y no sacamos el barrio húmedo. Y entonces nos decía, pero no os preocupéis por España, es un 10% del público que podemos tener en España frente a todo el público que nos va a ver en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y eso ha sido así. Allí en Latinoamérica y en Estados Unidos ha sido un zambombazo. Primero porque el fútbol, pues como aquí, es algo más que un deporte. Después porque tiene esta cosa que además da nuestra realidad del fútbol, ¿no? Que un equipo está jugando pues en todo por el juego. Hay un jugador argentino, otro que es mexicano, otro colombiano, otro brasileño. Entonces hace que la trama de toda la historia se abra hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces para ellos, aparte del fútbol, creo que les ha gustado mucho, supongo que también por esa cosa de estar contando algo propio, ¿no? Y luego Calparsoro, que ha dirigido todos los capítulos de esta segunda temporada. Exacto. Y que nos decías, el maquillaje es que, claro, muchas veces en las entrevistas lo se deberían hacer el maquillaje que es una máquina, o sea, es hiperactivo. Cómo es Calparsoro hace unas tomas muy interesantes, porque no es el plano medio de las series. ¿Cómo es Calparsoro? Calparsoro para mí ha sido una gratísima sorpresa. O sea, admiraba su cine desde hacía tiempo, ¿no? Pero luego ha sido verle trabajar y verle en acción. Verdaderamente es una máquina. Primero, por la cantidad de planos que es capaz de rodar al día. Yo creo que es el único director que yo conozco que el ayudante de dirección tiene que frenarlo, ¿no? ¿Dónde es que ya está puesta la mesa? Espera, Daniel, que están en ello, tal, no sé qué. Tiene que frenarlo porque se rueda encima. Eso por un lado. Y luego tiene muchísimo, para mí tiene mucho talento narrativo con una cámara. Sí. Porque, quiero decir, hay como una especie de patrón, de plantilla por la que pasas, que es plano máster, primer plano, plano medio, tal, para acompañar. Y este hombre es capaz de contar una secuencia en un plano general y contarla intencionadamente porque cree que es mejor. No es por una falta de tiempo ni de recursos, sino se atreve a hacer eso con la cámara. Entonces, para mí, o hace de la necesidad virtud. Recuerdo que hubo un problema en el que no podíamos rodar en no sé qué sitio determinado. Hicimos toda una secuencia en un ascensor hasta llegar al parking. Y fue mucho mejor que lo que estaba escrito. Y digo, y este tipo es bastante genial, sí. O sea, que es como Clint Eastwood, de los que dicen que acaba el rodaje antes. Sí, bueno, antes no, porque es un rodaje. Porque quiere más. Efectivamente. Se lo tienen que llevar a su casa con una camisa de fuerza para que no siga rodando. No, el plan estaba tan apretado que era imposible acabarlo antes. Lo que era un milagro era acabarlo. Entonces, antes no. Pero vamos, él todos los días hacía posible el milagro junto con Isaac Vila, que era el director de fotografía, y es un tipo, bueno, súper diligente y muy efectivo, ¿no? Y tú, para hacer el papel, ¿qué has hecho? ¿Te has visto más partidos de fútbol, las ruedas de prensa, de luego los directivos? ¿Cómo lo has...? Pues mira, yo me he visto, sí que es verdad que he visto algunos directivos hablando sobre todo, pero claro, lo que nosotros contamos en la historia son estas cosas que un directivo, un presidente no cuenta. De fútbol nunca te contaría. Oye, ¿tú cómo llevas lo de blanquear el dinero? ¿Cómo...? No, pues no. Muy bien. Estaría muy bien que preguntáramos eso en las ruedas de prensa. ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso lo he hecho con un ejercicio de imaginación, porque, bueno, pero es fácil y hacer ese ejercicio de imaginación porque todos somos altamente corrompibles en las cosas, en la factura del fontanero, con IVA o sin IVA, y eso lo puedes extrapolar a todo lo demás, ¿no? Pero son de estas cosas que uno no puede trabajar con experiencia de campo porque, claro, los protagonistas de estas historias nunca serían sinceros. O sea, me imagino que no puedes ir a ver a Florentino. He pasado 2 meses. Efectivamente. Sí, luego la aparición
desaparición de los magnates rusos. Sí. Bueno, Y claro, luego la eso es una humillación. A mí realidad. me parece maravilloso la situación porque tú piensas, un alcalde, el presidente de un club de fútbol, cómo se humillan, o sea, cómo los estratos del poder son inmisericordes. Entonces, claro. esa situación de ver a dos gerifaltes humillados es brutal. Sí, o sea, sí, me parece como muy shakespeariano, ¿no? Sí lo es, pero porque Shakespeare retrataba maravillosamente bien la vida. Yo creo que la vida debe ser así. Yo no me muevo en esas esferas, pero obviamente cuando de repente viene un jeque árabe y compra un club y hace, deshace, pone a jugadores, quita a entrenadores y etcétera, etcétera, y la mafia rusa también nosotros la tenemos bastante presente en nuestro país, pues te hace funcionar la imaginación. Entonces, ante la posibilidad de perderlo todo, incluso la vida, pues uno sí se suele humillar, ¿no? Y tú ya no serás de ningún equipo de fútbol porque correrías peligro. Del Valladolid, Pues, del Pucela. Pues mira, que no, lo compró Ronaldinho. No me digas. Ronaldo, ¿no? ¿Ah, sí? No estoy nada puesto de esto. Mira, yo soy aficionado con sorte, porque mi padre y mi hermano me freían cuando era pequeño a fútbol, eran unos aficionados de estos, de ver fútbol todos los domingos, la radio puesta con el fútbol. Y después ya, cuando me fui de mi casa, me emancipé del fútbol y ahora vuelvo a caer en sus redes porque mi hijo es otro forofo del fútbol. Entonces no tengo ni idea de fútbol. ¿Y de qué equipo es? No soy de ningún... mi hijo, del Atleti de Madrid. Ah, bueno, menos mal. Sí, claro, él es del Atleti. Es de los Dragones de Lavapiés, que es un equipo de barrio que está apoyado por el Atleti, entonces él es del Atleti, obviamente. Pues por los Dragones de Lavapiés, por la serie y por ti. Todo por el juego que empieza segunda temporada. No se le